Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy día. Hoy vamos a analizar esta propuesta del gobierno de Pedro Castillo de la segunda reforma agraria y Carlos Ginocchio, que es un experto en temas agrarios. Carlos ha sido gerente general de Agrobanco, ahora es director general de Prodigio Perú, que es su proyecto, su emprendimiento que él tiene y nos va a ayudar a orientarnos en este tema, pues, que es tan cercano al Perú, que es el agro, pero que no conocemos. Y nada, como siempre, vamos a ver una presentación, pero si alguien tiene alguna duda, por favor, abre el micrófono y la comparte. Ok, Carlos, adelante. Bueno, hablemos de la segunda reforma agraria, que dicho sea de paso, no es la segunda reforma agraria, diríamos que la cuarta. El año 62, el gobierno, el presidente Prado, con su ministro Beltrán, propuso la primera ley de reforma agraria, que hablaba, por ejemplo, cosa curiosa, en un gobierno, digamos, capitalista y supuestamente liberal, propuso un límite de tierra de 250 hectáreas en la costa. O sea, era algo, eso de las tierras, del límite de tierra no es algo nuevo, lo propuso Beltrán. Ah, Propuso impuestos a la tenencia de tierras, de acuerdo al número de tierras, y también propuso repartir tierras, pero tierras eriazas que se convertían que le daba riego el Estado para pequeños productores. El Congreso no aprobó la reforma, pero fue, digamos, la primer intento de reforma. Belaúnde, 64, vuelve en fin con la reforma, con otro intento de reforma que tampoco aprobó el Congreso, y vamos ahora a la tercera, que es la emblemática. Podemos comenzar ya pasándola. ok. Ah, mira, qué interesante, no sabía de esos precedentes. Hay esos precedentes, esta no es la segunda, es la cuarta, Mm, por llamarlo así, sí que reforma. Ahora, yo me pregunto, esto del lanzamiento de la reforma agraria un 3 de octubre y ponerle segunda reforma agraria, ¿hay una intención oculta o solo forma? Yo creo que es más que nada forma. Si lo hubiera lanzado de repente el gobierno de Soto, lo hubiera lanzado el día del nacimiento de Friedman o algo por el estilo, y siempre hubiera habido ese tema de la crítica. Pero eh, pensemos que la reforma agraria, el tema del agro, no es solo un tema importante económicamente, es un tema político. La reforma agraria, la que recordamos, la que conocemos, la que todos tenemos presente, fue probablemente el acontecimiento más recordado de la dictadura de Velasco, incluso más recordado que la estatización de los periódicos, que la, el manejo de todos los periódicos y la voz de la libertad de prensa. Pero bueno, fue una reforma que solo benefició al 18% de productores. El PBI agrario cayó, igual cayó la producción agraria. La exportación de azúcar que nos peleábamos con Estados Unidos para que nos compre más, las famosas cuotas, se transformó en importación. Las cooperativas agrarias que hoy están teniendo éxito fueron formadas a la fuerza y quebraron. Hoy están teniendo éxito porque se unen en cooperativas personas motu propio, iniciativa propia. Incrementó el minifundio, que además ya existía, el minifundio no es nuevo. La deuda usted impaga, que es algo también grave. O sea, fue en realidad, digamos, un fracaso, aunque hay quienes dicen que contuvo al terrorismo y que mejoró el trato del agricultor y del indígena y digamos, del cholo peruano. Bueno, eso es bien relativo, pero en términos cuantitativos realmente fue un desastre, ¿no? Entonces, la eh, conclusión es que haberla lanzado un 3 de octubre y ponerle nombre segunda reforma agraria, o en lugar de ponerle, pues, por ejemplo, articulación del agro al mercado, mejora de la pequeña agricultura familiar, ha exacerbado los ánimos. Esa es la primera conclusión de este nuevo tema. Adelante, Arnaldo. Vienen las declaraciones de los unos sin H, ¿eh? No son los unos de Atila, sino son los unos los que dicen, vamos por la reforma agraria. El ex premier Guido Bello dijo, si no hay reforma agraria, si el Congreso no lo aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos. Lo curioso es pues que no va a haber ninguna propuesta hasta el 31 de diciembre, que es la fecha en que la resolución ministerial del MINADRI, del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego, ha dicho que va a tener recién el plan. Así que se vaya a enviar al Congreso algo, por lo menos de acuerdo a la resolución, nada hasta después del 31 de diciembre. Maita ha dicho, la segunda reforma agraria básicamente consiste en promover el desarrollo integral de las zonas rurales del país. Una declaración bonita como para una película, como para una poesía, porque es lógico, cualquier mejora en el agro conduce al desarrollo de las zonas rurales. Y Pedro Castillo ha dicho, quiero dejar muy en claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni quitar derecho de propiedad de nadie,
sino poner el Estado al servicio de los agricultores, relegados durante décadas, gobierno tras gobierno. Importante que haya dicho que no busca expropiar, pero muy cierto que los agricultores, la pequeña agricultura, llamada agricultura familiar, efectivamente está relegada y olvidada gobierno tras gobierno. Estas son las declaraciones de los unos. Ahora veamos, adelante Arnaldo, las declaraciones de los otros. Johan tiene una pregunta a Carlos. Adelante. Señor Carlos, buenas noches. Buenas noches, Johan. Este tema que escuché también sobre los agricultores de la coca, ¿entra también en esta reforma o solamente es un psicosocial que lanzaron el tema de querer quitar todo tipo de control al cultivo de la coca? Mira, el cultivo de la coca es un tema que básicamente lo ha declarado Bellido y Bermejo, el tema del manejo libre de la coca, retirar las bases militares, del tema de la DEA, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la coca yo no la consideraría como un tema de agricultura, porque la coca es tirar simplemente la semilla y se acabó, y eso crece solito sin echarle agua, sin preocupar de nada. Y la mayoría de la coca, el 95%, otros dicen que el 90%, otros el 97%, no se industrializa ni la compra en ACU, sino va para el narcotráfico. Que la vayan a meter en el tema de la segunda reforma agraria, lo dudo, porque los gremios invitados ahí no están los cocaleros. Y por último, no veo qué se podría hacer en una segunda reforma agraria donde hay otras prioridades con el tema de la coca. Yo creo que eso va por un camino diferente, ¿no? Claro, eso es parte de la agenda que tiene Bermejo, ¿no? Exacto. Escuché declaraciones que quería que la DEA deje el país, una cosa así. Que la DEA deje el país, que se retiren las bases militares. Ahora, mi percepción personal es que yo no entiendo, pese a que yo he estado en el Brasil, yo he estado en San Francisco, en Yochegua, en Pichari, esa zona de ahí. Vas por carretera de Ayacucho, la zona de Pangó, en fin. Pero mi percepción es que yo no entiendo por qué no se logra acabar con el tema del narcotráfico. Para mí, ahí hay intereses muy altos y manejo de dinero de los militares, de los políticos, en fin, de quienes están ahí, para mantener ese tema, ¿no? Porque no hay forma de reducirlo, ¿sabes? Entonces, corrígeme, Carlos, yo entendía que los insumos son fáciles de detectar desde el puerto de Callao y las carreteras de acceso de estos insumos a la zona de elaboración de la coca también es fácil, ¿no? Entonces, o sea, si hubiera la voluntad política, sí se podría erradicar. Lo que pasa es que los insumos es fácil de detectar la importación, pero los insumos para la coca no son solo para la coca, también sirven para otro tipo de actividades productivas que digamos que sí son legales. Además de eso, por carretera lo podría detectar, porque puede llegar ahí. El tema es, yo creo que si esos insumos no llegaran por carretera, llegarían por las avionetas, porque te construyen en 3, 4 horas un campo de aterrizaje y después la DEA lo destruye y al día siguiente te vuelve a construir otro en otro lado. O sea, realmente la única manera ahí es realmente cabecillas y ver cómo cortar el espacio aéreo. Acuérdate que se ha prohibido, también hay una ley que prohíbe la intervención de la Fuerza Aérea para bloquear las avionetas, porque recuerda que hace años hubo un avión de la Fuerza Aérea que le disparó a una avioneta, cayeron varios, murieron y ahí se prohibió. Entonces hoy día las avionetas circulan libremente por ahí. Oh. O sea, tienes también una limitación. Adelante. Ok, Carlos. La declaración de los otros. Fernando Sillones, que ha dicho, no hay plan, acaban de conformar al equipo de trabajo el jueves pasado, el plan lo tienen que presentar el 31 de diciembre, lo dice la misma resolución ministerial, y están celebrando como si hubieran logrado los cometidos del futuro plan. Me parece que están fuera de foco. Bueno, Fernando Sillones es un tipo que conoce mucho de agro, pero sobre todo de agroexportación. Él habla del tema del agua para convertir a la mayoría de los pequeños productores en agroexportadores, algo que es imposible, ¿no? Porque además atentaría contra la defensa alimentaria del Perú. Pero en su opinión, pues no hay plan, pero es cierto, no hay plan. Pablo Bustamante de la Paya dice, la segunda reforma agraria se hace sobre el marco de otra promesa, no más pobres en un país rico. Lamentablemente, con el desprecio y ataque al sector privado y con su exclusión de este proceso, podemos ver que el resultado será más pobre en un país pobre. O sea, de hecho, él no está de acuerdo también con el tema de la segunda reforma agraria, pese a que ni siquiera se manifiesta sobre los ejes o sobre las propuestas que son muy genéricas que están haciendo, ¿no? Y Philip Butters, que es ya el otro extremo, dice, reforma agraria comunista, alerta a los partidos democráticos, hay que trabajar la vacancia presidencial. Son los otros extremos. Hasta ahí, ningunos ni otros se han fijado, o han visto o han analizado qué es lo que se requiere para el agro. Si no estamos en contra del nombre, en contra de lo que se viene. Adelante.
Y viene la prensa, ¿no? La prensa también dice así, expreso, reforma de mentiras. Ni el gobierno ni el Partido Perú Libre han presentado proyecto alguno. No sabemos si es de mentiras, pero es cierto, no han presentado proyecto alguno. El peruano tendría que decir lo mismo que ha dicho el presidente o lo mismo que ha dicho el ministro de Agricultura, ¿no? Promoverá el desarrollo integral de zonas rurales. Diario 1 de izquierda, día histórico para el agro peruano. No se ha logrado nada, pero apareció un PPT y bueno, eso se convierte en el PPT para ser el PPT más importante de la historia del Perú. La razón, Castillo resucita a Velasco. A Velasco es irresucitable. Se pueden dar loas a él, pero las propuestas de Velasco han estado desfasadas, hasta mucha gente en la izquierda lo reconoce. El comercio, plan para el agro, no abarca toda la cadena productiva porque no incluye la agroexportación. Y yo creo que es importante que los exportadores también tengan su voz, pero la reforma agraria o las reformas o las mejoras que se quieran hacer deben ser orientadas hacia la agricultura familiar. La agroexportación tiene ya su propia dinámica y le está yendo bien y no requiere mucho del Estado, ¿no? El sombrero. Carlos, para entender bien esa división, porque no sé si todos lo tenemos claro, la agroexportación son los grandes grupos agrícolas, ¿no? Estos que tenemos Vas a en ver Ica. más adelante voy a hablar de las tres agriculturas que conviven en el Perú: subsistencia, Okay. agroexportación, para ubicarlos, y la agricultura local. Y el Buenas. sombrero, que es el nuevo periódico, que me he enterado que lo hace una sola persona que tiene una tienda de ropa, y él hace todo el periódico. Los empresarios no se aprovecharán más de los agricultores peruanos. Es decir, un poco la frase de antes, el patrón no comerá más de tu pobreza. Hasta ahí, unos y otros responden a sus intereses ideológicos más que al tema económico o al tema realmente de sostenibilidad del sector agrario. Adelante. Ahora vienen las declaraciones del centro, ¿no? Hay una plataforma que es muy interesante, que se llama Plataforma Nacional del Agro, Planagro, donde está un amigo César Guarniz, que es el coordinador nacional. Esta plataforma está formada por 20 organizaciones y gremios agrarios de todos los tamaños. Está la Junta Nacional del Café, donde están las cooperativas grandes exportadoras de café. Está PP Cacao, donde están los pequeños productores asociados que exportan cacao, producen cacao. Está la GAP, es una cooperativa de arroceros pequeños y grandes. Está la Confederación Campesina del Perú, que es de donde ha salido el ministro, ojo. Esos son de izquierda, pero está en este grupo de acá. Está la Federación Nacional de Agricultores y Cafetaleros y hay 14, 15 organizaciones más. Ellos han sacado un comunicado diciendo: exigimos la derogatoria de la resolución ministerial, la que ven ahí, del Ministerio de Agricultura, y solicitamos mesa de trabajo multisectoral y vinculante con voz y voto. Y obviamente esto lo hace suyo Lampadia, de Pablo Bustamante, porque Pablo Bustamante no sabe qué propondrán ellos, pero va acorde políticamente con él. Y también el mismo congresista de Perú Libre, Oscar Sea, que es uno de los más centraditos, digamos. Y viene acá la frase de César Guarniz, que me parece la más centrada de todos, por la pongo ahí, dice: no se trata de expropiación de tierras, sino de asegurar la seguridad alimentaria nacional y convertir al Perú en una potencia mundial de alimentos. Está bien, suena bonito, aunque eso de que el Perú potencia mundial de alimentos es absurdo, porque el Perú, para conocimiento de ustedes, el Perú tiene 7,5 millones de hectáreas cultivables, las cuales cultiva 4 o 5. Están mirando, por ejemplo, y Brasil tiene 81 millones de hectáreas, Canadá 44 millones y Estados Unidos 152 millones, por mencionar algunos. Entonces el Perú, pues potencia mundial de alimentos no va a ser nunca, pues Perú no podría abastecer a esos países más bien. Pero bueno, eso suena bonito para la tribuna. Pero acá viene algo importante que dice: se ha excluido 80% de los gremios. Y hay que romper la barrera entre pequeños y grandes productores. Eso me parece importante. Buscar la unidad. No existe izquierda ni derecha en la agricultura. El agro es un asunto multisectorial, efectivamente, ¿no? Trasciende al Ministerio de Agricultura. Y él habla de 3 ejes, que coincidimos: agua, el tema de la cosecha de agua, tecnología y mercado, el supuesto manejo. Son los 3 ejes que realmente debe desarrollar. Ha sido la propuesta, o por lo menos la declaración más centrada de quienes se han manifestado sobre el tema de la segunda reforma agraria. Adelante, ya vamos a entrar a la segunda reforma agraria. El Ministerio de Agricultura y Riego, Desarrollo Agrario y Riego, porque antes era Ministerio de Agricultura, después Ministerio de Agricultura y Riego, y ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Saca el 22 de septiembre una resolución donde crea un grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal, o sea, solamente para el objetivo que proponen en la resolución, para el desarrollo del sector en el marco de la segunda reforma agraria. Bonito, bueno. El grupo va a formular el plan de acción para el desarrollo del sector, para la reactivación económica, formulación de políticas, recabando información de espacios participativos.
incluye 12 representantes del MINAGRE, hay una mancha del MINAGRE, hay viceministros, directores, etc. Dicho sea de paso, el MINAGRE, cuando tú te reúnes con la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego hoy día, te reúnes con 30 personas, porque entre ministros, viceministros, directores, directivos de las organizaciones afiliadas, como son SENASA y NIA, son 30. Y es una discusión de la gran pepa, porque no se llega casi nunca a nada. Bueno, en fin, tema de burocracia. El objetivo es desarrollar plan de acción y cronograma de aplicación hasta el 31 de diciembre. O sea, en buen romance, hoy día no sabemos cuál va a ser la propuesta. Están los ejes, que los vamos a ver a continuación, y no se sabe si estos gremios tendrán voz y voto. Porque si va a ser un tema de desarrollar una propuesta, desarrollar un sistema, ¿van a votar todos? ¿Va a ser democrática o solamente van a dar su opinión y punto? Me parece que esto de la segunda reforma agraria es más político y más parecido, estamos avanzando, más para despertar el interés, pero todavía no hay nada concreto. Adelante. Y aquí viene, Arnaldo, lo que tú decías. Hoy día la realidad es que conviven 3 agriculturas en el Perú. Subsistencia, que son 1.200.000 productores de los 2.200.000. Mercado local, que ellos con la subsistencia son los llamados agricultura familiar, que abastecen el 75% de los alimentos que consumimos, y la agroexportación. Pero aquí hay un interrogante que le hemos propuesto varias veces en Prodigio, pero que poco se nos escucha en ese sentido. Ese 1.200.000 productores que son agricultores de subsistencia, entonces tú dirás, ¿de qué viven? Si son de subsistencia, porque lo que producen es básicamente para ellos. Toma en cuenta que ahí hay más o menos 500.000 que tienen menos de 1 hectárea y 1.300.000 que tienen menos de 3 hectáreas. Pero bueno, ¿de qué viven esas personas? Viven porque el jefe de familia, el mensajero, el guardián, porque tienen una bodega, porque la esposa trabaja en una casa, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que yo les haría, por lo menos esos 500.000 con menos de 1 hectárea, que producen para su olla, tienen sus gallinas ahí para consumir, para sus huevos ahí, o su vaquita para su leche, en fin, siempre algo de arroz, ¿eh? ¿Están ustedes interesados realmente en dejar su trabajo para hacer promovido su negocio agrario? De repente dice, señor, estoy más interesado en que la minera me pague más en mi trabajo de chofer. Entonces, cuando hablamos de 2.200.000, realmente yo creo que deberíamos hablar de menos productores. Hay productores que les interesa más el trabajo dependiente que tiene o el negocio alternativo que el tema agrario, ¿no? Y Entonces, esto, Carlos, corrígeme, generación a generación se achica más, ¿no? Porque yo soy dueño de 1 hectárea, tengo 2 hijos, le dejo media hectárea a cada uno y se hace más chico a la siguiente generación. Exacto, se hace más chico la siguiente generación. Pero ahí tú puedes ver, mira, tienes 1.300.000, casi 1,5 millones de productores menores a 3 hectáreas. Digamos que los que tengan 2.9 hectáreas, 2 hectáreas, los puedes asociar juntando 10 o 15. Pero eso es complicado. Donde tienes tú el tema es en nosotros 900.000, en el otro millón de productores. Ahí es Los donde tienes que chiquitos. incidir. Claro, que son pequeños, porque a partir de 3 hectáreas ya podrías hacer algo con arroz, por ejemplo. En Arequipa, con 3 hectáreas, productores ganan plata. Pero muy poco, ¿no? Pero ganan algo. Y es más fácil juntar, pues, digamos, un negocio de 30 hectáreas a 6 de 8 o 10 de 3 a 5 hectáreas, que juntar, pues, a 50 de media hectárea. Eso es bien complicado. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que la reforma agraria, la segunda reforma agraria, debería realmente aclarar o ver hacia quiénes se dirigen, ¿no? Adelante. Yo tengo dudas si el gobierno es consciente de esto, ¿no? Han hecho un censo, ¿no? Mm. Ahora, esta es la realidad. La realidad es que el 24% de la PEA peruana está en el sector agrario. Es un tema clave. Pero ahí están también los que decimos que yo los considero más jardineros que otra cosa. Fíjate, en el año, no sé si se acuerdan que hubo un problema, una época, hace algunos años, que hubo una sobreproducción de papa, y entonces el gobierno entró a comprar la papa, el Estado peruano entró a comprar la papa. Fue ¿ya? con Kuczynski, si no me equivoco, ¿no? Exacto, con Kuczynski. ¿Ya? Y entonces comenzó a pagar un monto, digamos, un sobreprecio, un monto adicional, de acuerdo al número de hectáreas que tenían. Hubo un productor que recibió un cheque de 10 soles, ¿ya? Porque tenía menos de 100 metros. Entonces, te das cuenta, pues, al final entiendo, bueno, no lo iba a recibir, porque al final lo cancelaron, porque dijeron, presentar el cheque de 10 soles, la oposición se nos va a ir encima, etcétera, etcétera. Pero para que te des cuenta el tamaño
del pequeño productor. Probablemente ese productor producía papa para su consumo, el de su familia, sus amigos, etcétera, y punto. Es como yo tengo un huerto acá atrás y me considero agricultor por eso. Exacto. Es como si en La Molina tuvieras un jardín de 1500 metros y eres agricultor, pues porque siembras, tienes tus árboles de lo que fuera. ¿Ya? El sector agrario representa 6% del PBI y de acuerdo al Banco Mundial, un estudio que hizo el 2016 o 2015, no recuerdo, es 14% considerando todo el sistema agroalimentario, es decir, los mercados, restaurantes, etcétera, ¿no? Y dicho sea de paso, es el único sector que ha crecido el 2020. Obviamente, gracias a la agroexportación, que el 2020 ha seguido creciendo. Pero ahí dice 7.500 millones en 2021, no, 7.500 millones en 2020. 6.7% más que en 2019, o sea, la agroexportación. Y este año ha vuelto a crecer. A julio sigue creciendo, o sea, la agroexportación se maneja sola. Todo el problema que hubo en Ica no afectó el crecimiento de este sector. ¿Te acuerdas No que lo ha afectado el crecimiento, pero lo que ha afectado, porque hay muchas empresas en marcha, lo que ha afectado es la inversión, que algunas empresas están que se van a otros países como Ecuador, donde la estabilidad jurídica o el tema del respeto a la inversión es mayor, ¿no? O sea, no va a afectar el crecimiento porque esas empresas sí tienen todavía inversiones que están desarrollando, pero nuevas inversiones dificultan hasta que pase algo que le dé seguridad, ¿no? La claro, agricultura familiar provee 75% de la despensa alimentaria del país. Seguimos dependiendo de importaciones, el pan y los fideos del trigo, alimentos balanceados del maíz, el aceite de la soya, ya no el algodón como era hace 30, 40 años. La papa, que es un tema de río político, se importa el 1% del producto nacional, leche, arroz, etc. La ley de promoción agraria solo favoreció a las empresas agroexportadoras, que son 2.200, o sea, hay chiquitos que exportan hoy día. Ahora, en mi opinión, esa ley es positiva, pero yo creo que las leyes que promueven la inversión deben darse para los proyectos en su etapa de inversión. O sea, la uva requiere 3 años, 4 años, digamos, para comenzar a dar resultados. Dale ese tipo de leyes ventajosas durante 10 años. Después ya pasa al régimen normal y continúa para las nuevas inversiones, eso sí. Pero en fin, acá se tardó 20 años, después un año, ahí. Y hoy día, más que el tema del retiro de la ley o del cambio de ley, que no se ha retirado, sino se ha modificado, dando mejores ingresos a los trabajadores en el sentido, mejores ingresos entre comillas, porque ahora les pagas, ¿cómo se llama? Ya la gratificación, se las pasan en sus fechas, ya no como antes se las prometen en sueldo. Más ha afectado la inversión en exportación el tema del gobierno actual que el tema del cambio de la ley, ¿no? Entonces tienes una problemática agraria, minifundio, escasa productividad, carencia de información, tema de agua, insumos no certificados. Para que te una idea, la papa, solo el 0.5% de la semilla que usa es certificada, limitado acceso a financiamiento, carencia de título de propiedad, ausencia de seguros contra eventos climáticos, división, es otro tema, entre las direcciones generales agrarias y el Ministerio de Agricultura. La agricultura en las regiones no la maneja el ministerio, la manejan las regiones. Y los presupuestos es casi nada. Ahí viene otro tema otro tema de conflicto. Van a tener que conciliar con los gobiernos regionales para aplicar los planes que se establezcan en la supuesta segunda reforma agraria. Entonces, todo esto conduce a la desconexión del mercado, que ese es el gran objetivo de la agricultura. Adelante. yo el gran problema por lo que estás explicando es que la burocracia es enorme que hay aquí antes de programar algo, implementar algo. Porque Sí, implica no, gobiernos regionales, diversas instancias en Lima. la burocracia no solo es enorme, sino que además está totalmente distribuida con diferentes, digamos, capitanes. Porque tienes 26 regiones, tienes el Ministerio de Agricultura, tienes el MEPS y la Plata, en fin. Al final, como dijo César Guarniz, este es un problema que trasciende al Ministerio de Agricultura. Yo creo que en el Perú todos los grandes problemas trascienden al Ministerio. El tema de la salud no es solo del Ministerio de Salud. Depende del MES, depende de la educación, etc. El tema de seguridad depende también, no solo del interior, depende también de educar a los padres, de valores, etc. O sea, en el Perú tratamos los temas como apartados, no como cubículos. El ministerio resuelve no. Todos esos temas problemáticos son realmente importantes a nivel multisectorial, y no solo multisectorial, sino también participación de las organizaciones privadas, de la sociedad, etc. Adelante. Ahí están los ejes de la segunda reforma agraria. Entonces te pone 9 ejes. Te pone primero seguridad alimentaria, producción sostenible y nutritiva desde la agricultura familiar para disminuir la dependencia de la importación. Interesante, vamos a hablar más adelante de ello.
Asociatividad y cooperativismo para incrementar la productividad e inserción exitosa al mercado. Ya existen cooperativas, ya existen proyectos para promover la asociatividad. Habría que ver qué más se hace, ¿no? De repente integrarlos con otros programas y no estén separados. Dice, infraestructura hidráulica, proyectos de riego, siembra y cosecha de agua con micro reservorios y tecnificación del riego. Hay ya un programa que se llama Mi Río, que lo sacaron en la época de Bonges, que se aprobó con 300 y pico millones de soles y después se elevó a 1.500 millones de soles. Esto ya existe, este programa. Habría realmente que hacerlo más eficiente, ¿no? Se pone algo que aparentemente es nuevo, el famoso se sigue, o sea, los estudiantes ahora van a ir al campo. Bueno, no sé cuánto favorecerá eso para que aprendan. Después te habla de industrialización rural, mayor valor agregado y capacidad de negociación frente a industrias e intermediarios. O sea, el tema del mercado. Para mí, el objetivo principal del pequeño productor es articularlo al mercado. Todo lo demás son herramientas. Dice, mercado de productores y compras estatales a la pequeña agricultura para sus programas sociales, comedores populares y ollas comunes. Esto ya existe, ¿eh? ¿Por qué no funciona? Más adelante lo vamos a ver. Repoblamiento ganadero, mejores pastos, se pone articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, agendas regionales de trabajo, en fin, y te pone crédito desde un banco de fomento agrario al servicio principalmente de la agricultura familiar. Son los nuevos ejes, financiamiento, asociatividad, de alguna manera compras estatales, el CESIGRA, infraestructura de riego, etc. Ahora vamos a ver el análisis de los ejes. Avanzo. Adelante. Para mí lo más importante de la segunda reforma agraria, entre comillas, y en general ese tema, es que por primera vez en un gobierno se está poniendo al agro en el debate nacional, se le está otorgando importancia. Eso es lo primero, porque nunca hemos tenido el tema de la pequeña agricultura o llamada agricultura familiar en el tema del debate político, en el tema del debate periodístico, como siempre ha sido la agroexportación. El PPT, como generalidad, apropiado. Está bonito al revés, vamos aquí, estamos acá, pero vamos a ver qué pasa. Dice, seguridad alimentaria para disminuir la importación. Es factible, ya cambió por lo menos el tema de que se decía antes de cierre de importaciones. Ahora se habla de disminuir la importación. Y aquí es donde voy a centrar más adelante el tema de la presentación, porque es un tema que nos han encargado nosotros. Y te voy a explicar cómo. Industrialización rural, en la medida de extensión de mercado. Por ejemplo, se habla de un tema de la famosa fábrica de insecticidas, ¿no? Vamos a hacer el tema de Bayobar. Como no soy muy experto en esto, pero tenía unas dudas, lo voy a leer acá. Consulté con un amigo que es experto y me envió este correo. Me dice así, respecto a la famosa fábrica con los fosfatos. Me dice, Carlos, me dice, los fosfatos de Bayobar no tienen nada que ver con los fertilizantes, que es la planta que quiere poner fertilizantes. Una cosa son los derivados del petróleo y otra la roca fosfórica natural. Nadie usa el fosfato natural porque su efecto no es inmediato, pues no es soluble en agua de riego y por más que se pulverice, necesita degradarse para ser absorbido. Se usa el fosfato químico en muy poca cantidad y en determinados casos. La mayoría de la pequeña agricultura usa urea y fertilizantes nitrogenados. Además, una planta de fertilizante para abastecer la escasa demanda nacional trabajaría a pérdida, tendría que comenzar a exportar. Su buen romance en la idea de la fábrica de fertilizantes de esta acá, es básicamente como el gasoducto o como el tema de Talara que se está haciendo con la nueva refinería, ¿no? O sea, es un saludo a la bandera. Entonces, industrialización en la medida que está mercado. Mercado de productores y compras estatales. Yo no sé por qué no habla de mercados en general, por qué tiene que ser solo compras estatales. ¿Por qué no funcionan las compras estatales? La ley dice que el 20% deben comprar a los productores, en fin. Porque los productores son muy pequeños. Entonces, el que va a comprar leche, le compra pues a una distribuidora de Gloria, de Nestlé, a una organización grande, a los mismos Gloria, Nestlé, porque tendría que ir a comprar 10 litros a un productor, 15 litros a otro productor, entonces se pasaría pues todo un año para reunir la cantidad que requieren los vasos de leche. Entonces, en la medida que tú no asocies a los productores y los organices, las compras del Estado pues serán muy pocos. Porque no funciona así los sistemas de comercialización y eso no va a cambiar, o sea, tiene siempre que asociarlo. Después habla del tema de crédito de Banco Fomento. ¿Por qué de Banco Fomento? ¿Por qué no fomentar el crédito desde también de la banca privada?
promoviendo que la banca privada se acerque más al campo. ¿Cómo? Como aparentemente lo dice más adelante lo dice el PPT, también dice que los 2.000 millones de soles, fue una propuesta de hace tiempo, no sé si lo habrán tomado por nosotros, pero lo han tomado del nuevo FAE agrario, ya no va a ser para darle crédito directo, sino va a ser para darle garantías a las instituciones financieras que le presten al agro. Esa es una ventaja, porque si ellos garantizan con 2.000 millones de soles de crédito, te digo, oye, te voy a dar 2.000 millones para que tú prestes y te garantizo el 50%, estoy promoviendo primero que la banca preste hasta 4.000 millones, porque tienen la mitad garantizado, y eso es una ventaja. Y segundo, no hay desembolso de dinero, hay fondo de contingencia nomás, no se va a perder todo, tendrás que usarlo. A eso le agregaría un seguro agrario que proteja las inversiones, financiado por el Estado, y con eso obviamente se lanzaría ahí. Pero el PPT dice desde Banco Fomento. El Banco Agropecuario, en fin, es un tema de otra presentación, ¿no? Adelante, Arnaldo. Acá viene una propuesta. Nosotros, una organización, nos ha contratado para hacer una serie de propuestas buscando reducir la importación de cómo se llama, de cultivos agrarios para mejorar la balanza comercial y promover la exportación también de algunos de los productos agrarios, ¿no? De los cultivos. Voy a hacer un resumen, voy a poner 3 o 4 y lo voy a resumir porque leerle todo eso de las características bromatológicas, etcétera, etcétera. En la papa se importa solo 53.000 toneladas de papa, que es el 1% de las 5.000 millones de toneladas que producimos. Pero genera ruido político, pues todo el mundo habla que la papa se importa ahí. Es una papa especial precocida que va para las pollerías. Aquí la propuesta nuestra, esto es un resumen, porque se tiene mucho más este contenido, ¿no? Es básicamente en 1.000 hectáreas en la costa, producir, ¿cómo se llama? 1.000 a 1.400 hectáreas, producir ese tipo de papa y asociar a pequeños productores en zonas como Barranca, Ica, donde los rendimientos de papa son hasta 35 o 40 toneladas por hectárea, pese a que el promedio nacional es 14, 18, en fin. Para que ellos produzcan ese tipo de papa, asociados con financiamiento del Agrobanco, en fin, de Agroperú, lo que sea, financiamiento que debe devolverse, con esa técnica, y articularlos a los mercados para reemplazar esta importación. Pero para favorecer a la sierra, la semilla para este tipo de ¿cómo se llama?, de producción de papa en la costa, de este tipo de papa, se tendría que producir en la sierra. ¿Por qué? Porque arriba de los 2.000 metros de altura es muy difícil que hayan virus para cualquier tipo de semilla. Entonces tendrías productores asociados en la sierra produciendo semilla para esto de acá, de la costa, y esto vendiendo a los mercados. Y aparte de eso, centro de acopio donde tú separes la papa de primera, la de segunda, tercera, cuarta, en fin, porque hoy día va el comerciante mayorista y le compra la papa barrer, entonces les paga el precio que sea. En Bolivia, ¿qué se hizo? Se creó centro de acopio, se paró papa de primera, papa de segunda, papa de tercera, la de cuarta. La primera tenía más precio, la segunda más precio, entonces vendía a diferentes precios. Y con la papa de tercera, hacer almidón y dejar también la importación de almidón. O sea, y esta es una propuesta técnica con financiamiento a los productores pequeños que se asocien, etcétera, etcétera. Hoy día importamos una cantidad significativa de almidón. Entonces, de esta manera se podría ir. Ahora, hemos calculado que para que este proyecto dé resultados, 5 años. Entre capacitación, evaluación, o sea, no es una cosa que a las 8 de la mañana. Entonces, a veces es difícil que los gobiernos digan, si en 5 años voy a hacerlo, lo va a ver el beneficio del otro. Pero bueno, esta es una propuesta que va a ir también probablemente para quienes están en la segunda reforma agraria, no sé, porque nosotros tenemos una organización que no es el Ministerio de Agricultura, es otro tipo de organización del Estado para ese tipo de propuestas, ¿no? Adelante. Aquí otra propuesta, el maíz amarillo duro. Hoy día el 75% del consumo nacional se importa. Se importan casi 4 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque la productividad de los maiceros peruanos es bien baja. Está hablando de, en promedio, 4 toneladas más o menos. En la costa sí hay gente que saca 8 toneladas, pero son muy pocos. Acá hay también un tema que no es el tema ahora, pues el tema de los transgénicos, ¿no? En el Perú, por un tema ideológico, los transgénicos están prohibidos, se ha postergado pues, su uso, creo que 5 años, 10 años, se había postergado 20, ahora se seguirá postergando. Pero tengo unos datos que saqué justamente de transgénicos que son interesantes. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿cómo se llama? El rendimiento promedio por hectárea de transgénico es, en Perú es 5 o 6 hectáreas y en la costa 8 hectáreas. China y Estados Unidos sacan 17 toneladas por hectárea con transgénico. Wow. Se nos dice que el transgénico es, ¿cómo se llama? Es peligroso porque va a contaminar. En principio, el maíz amarillo duro
el que sirve para el alimento de los animales, no es de origen peruano, ese viene de origen, ¿cómo se llama? Caribeño. Se trajo acá y no ha afectado nada. Es más, el maíz, no me acuerdo el nombre, cómo se llama el maíz que se Piura para preparar el clarito, es un maíz 50-60% transgénico, porque se mezcló un maíz transgénico con el maíz de la zona y ahora con eso se prepara el clarito. Bolivia, que tanto nos gusta hablar, tiene 1 millón de hectáreas de soya transgénica. Cuando llegó Evo, en su primer gobierno quiso prohibir los transgénicos, pero ya habían 500.000 hectáreas de soya con transgénicos. No lo pudo hacer. Brasil es el primer productor mundial de soya transgénica. Entonces, el tema de los transgénicos, pues, Monsanto, el número 1 en producción de transgénicos, ha sido comprado por la Bayer en 60.000 millones de dólares y Syngenta, el número 2, por China en 43 millones de dólares. Pero en fin, como los transgénicos están prohibidos, el tema es acá asociar productores, incrementar la productividad de ellos, también en costa, para articularlos a los mercados locales e ir reduciendo las importaciones. Esto calculamos que si queremos reducir las importaciones de maíz en al menos 30-40%, demoraríamos 6-7 años en todo el proyecto, porque no solamente vamos a sembrar, hay que capacitarlos, hay que articularlos, hay que asociarlos, hay que estudiar qué variedades, etcétera, etcétera. Pero es un segundo tema que estamos trabajando y que esperamos que ese tipo de cosas sean las que vayan a la segunda reforma agraria. Adelante. El cultivo del algodón. Hoy día, por ejemplo, el aceite nuestro ya es de soya. El algodón, hay 8.000 hectáreas de algodón en todo el país. Creo que la mayoría, 5.000, están en Piura y 3.000 o un poco menos en Ica. Antes el aceite peruano era de algodón, se desmotaba y con el tema del algodón, la pepa, se hacía el aceite y aparte de eso, pues del hilo para textiles, ¿no? Acá tenemos un tema también que nosotros importamos mucho hilo hindú por parte de los textileros y luego ese hilo hindú lo ponen en las prendas que hacen, en gamarra, y ponen algodón peruano, pero no es algodón peruano. Es confeccionado acá, pero no es algodón peruano. Algún día nos van a poner una multa o nos van a poner una observación por ese tipo de cosas. Entonces acá hay una propuesta para nuevamente instalar desmotadoras, que un grupo importante las compró y las cerró, pero no convenía, ¿cómo se llama? Entonces los productores deben tener sus propias desmotadoras para volver a este cultivo, ¿cómo se llama? Revivirlo, digamos, resucitarlo, y que los agricultores sean los que comercializan tanto ¿cómo se llama? El hilo, como también la pepa, ¿no? Es otro proyecto acá que estamos viéndolo, ¿no? Son 4 proyectos que he mencionado y los resumo porque leerles es complicado. Adelante. Una pregunta, hasta la reforma agraria de Velasco, el Perú era potencia mundial de algodón, ¿cierto? 60.000 hectáreas. Y Mira, hemos en los años 50, el 50% de nuestras exportaciones eran agrícolas. Y la mitad de ese 50%, o sea, 25%, eran de algodón. Eran de algodón, ¿te das cuenta? Ahora, lo que pasa es que también el algodón, yo he crecido en el algodonero, mi padre era uno de los gerentes del Grupo Romero, en Mayares y todo eso. El algodón también es un cultivo de extensión. O sea, tú necesitas una cantidad de hectáreas fuertes, no 5 o 10 hectáreas, no, tienes que meterle tractor, tienes que meterle un montón de cosas. Entonces el grupo que estaba en Piura en esa época tenía pues como 6.000 hectáreas en diferentes haciendas. Entonces trasladaba los tractores de un lado a otro, los costos eran mucho más baratos. Y obviamente la productividad y los rendimientos eran mayores. Y la articulación al mercado, sobre todo externo, significativa. Pero si tú tienes gente con 8 o 10 hectáreas, la cosa es bien complicada. Hay un caso en Piura de un señor Zapata que acaba de fallecer con la pandemia a fines del año pasado, que montó una empresa Costage, que es el que maneja básicamente la mayoría de estas 5 o 6.000 hectáreas que hay en Piura, y ha conseguido realmente, ¿cómo se llama?, exportar el algodón, porque el algodón es un commodity, que tiene precios altos, y ha conseguido sacar adelante, y es el que está manteniendo, digamos, el algodón en Piura. Ahora, dicho sea de paso, este señor, para sacar adelante esta organización algodonera, que se llama Costage, requirió de un préstamo de 2 millones de soles de Agroperú, que hasta ahora no lo paga, ¿no? Ya bueno, murió, no lo pagará tampoco. ¿Cómo se llama pero con esos 2 millones salió adelante y hay varios productores que están adelante con eso. Lo que pasa es que habría que ver cómo se les presta, buscando que se devuelva también, ¿no? Claro. Pero demuestra que es posible. Es posible. El asunto, claro, no es regalar la plata, pero es posible. Adelante. Johan tiene una pregunta, está levantando la mano. Adelante, Johan. Sí, una consultita. Este tema de cultivo de arroz, ¿qué tanto escuché o leí que no es propicio cultivar arroz en la costa porque Agua. el agua y la tierra también, porque la tierra donde se cultiva arroz creo que tiene corta vida? Mira, el cultivo de arroz
Yo tengo un amigo que ha sido, ¿cómo se llama?, gerente importante del BCP y ha sido presidente en el Agrobanco, que siempre me decía, el arroz es el cultivo de los ociosos, porque es muy fácil, no tienes que hacer mucho, si siembras ahí, pues, crece solo, pero necesita mucha agua. El gobierno, en la época del señor Humala, sacó una serie de programas de reconversión para convertir el arroz a otros cultivos, para reconvertir incluso en el brain, el tema de la coca, café, cacao, etcétera, etcétera. El problema de la reconversión es que le daba fondos a los productores para otros cultivos. En Piura, en la zona de Piura Sullana, se hablaba de banano orgánico, que el Perú es el primer exportador en el mundo de banano orgánico hoy día, y la fuerza de Piura, ¿no? Pero en fin. Pero el problema era que el productor se cambiaba a otro producto y había dos situaciones que lo afectaban. La primera es que el arroz te da en 7, 6, 8 meses. En 6 meses tienes una cosecha de arroz, pues tienes hasta 2 al año o 2 cada 14 meses. No tienes mayor problema. El banano tienes que esperar 3 años y mientras tanto, ¿de qué comes? Bueno, y lo segundo es, el arroz ya tiene comprador, los molinos. Y ¿cómo se llama? En cambio, ellos ya tienen su comprador conocido. En cambio, el banano tienes que ver cómo lo exporta, cómo lo vende. Entonces, los programas de reconversión no funcionan en la medida que tú no le des al menos un bono al productor durante un tiempo, hasta que el producto salga al mercado, y después se lo vas descontando, poco a poco se lo vas descontando de utilidades. Y segundo, que tú lo articules al mercado. Tú le digas, mire señor, su comprador va a ser el señor Arnaldo Rivera que compra banano orgánico. Pero si no, ¿a quién le vendo? Entonces sigue la gente con arroz, y con el tema arroz. Ahí nosotros hemos hecho una propuesta también, que no le he puesto en el tema acá, es de programa de reconversión, como te he dicho, trasladando el arroz a la selva, donde sí hay agua, y creando asociaciones de productores para que ellos tengan su propio molino. Es otro tema ahí. Eso puede demorarte muchísimos años, porque cambiar los hábitos de productores es difícil, pero es una manera. Efectivamente, la costa no tiene el agua para que demanda la producción de arroz. Adelante. Ahí está el arroz. Mira, ahí estaba el arroz sí lo hemos incluido. Justamente lo que preguntaba Johan, definir las alternativas para la reconversión incluyendo costos y mercados, o sea, lo que te digo, o sea, obviamente, ¿quién te va a mantener estos 3 años? Porque no va a recibir nada. Entonces, dale un bono a recuperar. Es difícil todo lo que te digo, pero hay que intentarlo, pues no se podrá hacer de repente en el Perú tienes 200.000 arroceros. Bueno, que reconviertas 20.000 ya es un avance. ¿No? Identificar potenciales inversionistas para asociarse a los productores y molinos en la selva. O sea, oye, juntemos a las asociaciones de productores en la selva con molineros privados, donde ellos tengan parte también del negocio para que puedan gozar de las utilidades del molino, que es el que se lleva toda la utilidad, ¿no? Desarrollar el modelo de negocio para crear a los productores involucrados en el proceso de instalación y posteriormente su participación en las utilidades del negocio. Identificación y convocatoria de productores. Está resumido, todo esto es mucho más largo, son como 4 o 5 páginas o anexos, ¿no? Resumido acá. Entonces, un poco lo que preguntó Johan, acá está también expuesto. Son los 4 temas que estamos poniendo en esta exposición. Está también el tema de la leche, está el tema del trigo, en fin, hay varios temas más en el proyecto que les menciono. Adelante, creo que estamos terminando. Conclusiones. Importancia de colocar por primera vez en el debate el sector agrario peruano. Ojalá que continúe el debate. Es necesario establecer un mecanismo de participación de todos los gremios, academia, empresas agrarias y organizaciones del sector para recibir y evaluar propuestas. Yo creo que este plan, lo inteligente sería, bueno, ya se reunió este grupo de organizaciones, no hay más, pero recibir las propuestas de todos los demás, incluso de ONGs, evaluarlas, tamizarlas y en base a eso llegar a un plan. Toda reforma debe contar con la presión de ministerios, además del Ministerio de Desarrollo Agrario. Por ejemplo, comercio exterior es importante acá, producción es importante, por supuesto el MEF. Y el objetivo para nosotros debe ser la articulación al mercado. O sea, el gran objetivo de la agricultura es cómo conseguirte mercado para que tú produzcas y ganes. Y para ello, productividad, calidad, asociación, o sea, son las herramientas, pero el tema es el mercado. Entonces, debe estar todos los productos. Esa es la gran reforma. El día que tengamos claro que el mercado es lo importante, que se produce para vender, para ganar, ahí comenzaremos a ver, allá, ponme un poco de agua, ponme un poco de financiamiento, etcétera, etcétera. Creo que ahí hemos terminado. Muchas gracias. Ok. La conclusión final es que hasta ahora la reforma agraria es nombre. Esperemos a ver qué pasa. Gracias, Carlos.
Ahora, los que tengan dudas, por favor, vamos para profundizar más en el tema. Abran su micro y comenten, no hay ningún problema. Arnaldo, yo, un comentario. Adelante. Por cosas de la vida, donde trabajaba, me mandaron a ver un activo vivo, ¿no? Que era un fundo de mangos allá en Tambo Grande, creo que fue. Tambo Grande, es una piedra así, ahí por una manga. Sí, en Tambo Grande, sí. Y obviamente, para poder vender el terreno, tenían que hacerlo, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo, pero bueno, la cuestión que teniendo una certificación a los mangos, iba a haber compradores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sacar el Global Gap, y ahí pues me gané con todo, porque yo me hice pasar por el administrador y sin ser ingeniero agrónomo, en pura gestión, obviamente pues era toda una buena, ¿cómo se llama?, prácticas en este fondo. Entonces, el comentario ¿cómo se llama?, que escribí, a eso iba, ¿no? En que desde ese momento y hasta ahorita, donde pueda yo encontrar un certificado de una buena prácticas donde han sido cultivados los productos, yo lo adquiero, ¿no? Ahora, sin saber mucho que la papa que compro en el mercado, pues no tiene ningún tipo de certificación, y si es ¿cómo se llama?, la que tú mencionaste, que es la que se cultiva acá en la sierra, entonces no es mucho, pues, lo que, ¿cómo se llama?, lo que me deja de margen, ¿no? Incluso cuando nos compraron la cosecha para exportarla, la empresa Domino's, recuerdo, para llegar a su cuota, iba por esas chacritas de jardín, como menciona Carlos, y compraba lo que le faltaba, y con eso iba llenando. Exacto. Y entonces, sin certificado. Sin certificado. Entonces, ¿dónde queda la seriedad y las cosas? Es por eso que estos mercados itinerantes que hablaba Vizcarra, olvídate, o sea, yo nunca iba a comprar nada de esas camionetas que pasaban por mi casa y tocaban casos vendiendo pollo, huevos, papas, todo lo que sea. O sea, nunca voy a poder adquirir algo así porque no me dan ni una garantía. Lo que pasa también, Johan, el tema de la papa, como te dije, solamente el 0.5% de la semilla es como se llama certificada. El problema de la papa que la consumimos todos, porque todos consumimos papa, ¿ya? El hecho de que no sea certificada la semilla no hace que la papa sea mala, o sea, que la papa sea tóxica. Lo que hace es que cada vez haga más pequeña, que los rendimientos sean menores. Eso hace básicamente, cuando estamos hablando de tubérculos, en las frutas es diferente. En las frutas hay que ver trazabilidad, a ver con qué han sido tratadas, con qué pesticidas, cómo han sido manejadas. Por eso es que en las frutas, las compras en el mercado, bueno, hay gente que confía en el mercado y tiene su casera, le ha ido bien toda la vida y bueno, va ahí. Pero los supermercados te exigen una serie de cosas al productor que le vende las frutas. Le piden todo lo que es trazabilidad, cómo lo han tratado, cómo lo han hecho, cómo lo han visto, porque ellos se juegan la marca. Finalmente, el vendedor del mercado, si un fruto te cae mal, bueno, pues piña, como dicen los chicos. En cambio, el supermercado le puede meter una demanda grandísima, ¿no? Entonces, Sí. y lo otro que tú dices efectivamente es ese problema que tú dices que vas de uno en uno comprándole, es lo que hace que no le puedan vender al Estado. ¿No? Tendría que ir, imagínate, la relación de los vasos de leche, la relación del Estado, tendría que ir comprando uno por uno, cada uno a uno, 10 kilos de papa, al otro 8 kilos, eso es imposible. Mientras no los asocies, los organices, y asociarlos implica asistencia técnica para calidades, para rendimientos, para uso de semilla, financiamiento, que después se lo debe recuperar, obviamente, debe pagar en un plazo acorde, ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto, pues eso es justamente, tú has justamente ejemplarizado lo que pasa con la pequeña agricultura. Y también Sí, está el tema. bueno, para terminar, ¿no? El mango, cuando se cae de la planta, le llaman de descarte, creo, ¿no? Y ese mango de descarte es el que se queda en Perú. Y había un señor, Jacinto Vallas, creo, lo recolectaba y ahí estaba, en Wong y en Metro, como exclusividad. Bueno, eso que está en Wong y Metro no lo sé, ¿no? No sé, no te respondo por Wong y Metro, pero el mango de descarte que se cae de la planta no es malo. Lo que pasa es que no tiene las condiciones ni el tamaño. Si tú ves un mango, el mango que se exporta, es el doble de tamaño que el mango que consumimos. El mango papaya le llaman. Exacto. Es el tamaño de una papaya. Que dicho el paso, papaya ya se produce muy poco en el Perú, ¿no? Adentro de Ucayali, en las zonas ahí. Estados Unidos ha desarrollado una papaya transgénica, por ejemplo. Nosotros estamos prohibidos. Las papayas, los transgénicos, las papayas transgénicas, en general los transgénicos, son menos afectos a virus
y además te ocupan menos horas de maquinaria. Pero bueno, en el Perú por un tema ideológico, porque dicen que bueno, podemos contaminar, etc. El maíz que importamos, por si acaso, que comen los pollos, nosotros comemos los pollos, es transgénico. Bueno, el mundo es transgénico, ¿no? Nosotros estamos todavía demorándonos, pero hacia ahí va, ¿no? La insulina es transgénica. La penicilina, esas son cosas hechas con químicos. Pero bueno, es un tema ideológico, pues es un tema ideologizado que la izquierda peruana tiene pánico. Y tú hablas con alguien de izquierda, por más buena persona que sea, te habla del tema del transgénico, que el transgénico va a contaminar los alimentos peruanos, que el transgénico va a contagiar las especies nativas, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema para discutir en otros casos, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí una de las cosas que más me preocupa es siempre se insiste en darle más préstamos a los agricultores y el retorno es malísimo. Entiendo que el Banco Agrario ha quebrado varias veces porque no pagan, pues, ¿no? Bueno, el Banco Agrario quebró la primera vez, que fue los errores, pero la segunda vez el Banco Agrario, que es lo que le he dicho a Milton Mojes en el LinkedIn, él ha declarado hace poco, oye, 9 de cada 10 préstamos que le dieron al Banco Agropecuario entre el 2012 y 2016 no han sido devueltos. La cartera del Banco Agropecuario del 2016 era 1.600 millones de soles. 800 millones lo tenían más o menos 120, 130 productores, digamos, medianos para arriba. ¿Ya? La mayoría agroexportadores, uva, etc. De esos 800 millones, hechos de paso, habían 14, que esos 800 millones tenían 500 más o menos. Y los otros 800 millones lo tenían 69.000 pequeños productores. La mora de esos 800 millones prestados por el Banco Agropecuario a esos 140 productores es 85%. Y la mora a los pequeños productores, los 69.000, era 8-9%. Al Banco Agropecuario, que nos trajeron abajo, fueron los grandes, no grandes porque no son, digamos que te digo, pues no son los Camposol, son gente que se les prestó 40, 50, 60 millones de soles. Dicho sea de paso, el Banco Agropecuario tenía un estatuto que hasta el 2013 le prohibía prestar más de 6 millones a un mismo grupo, a una persona, porque decía que no podías prestar más del 2% de tu patrimonio. Eso se elevó a 20% con aprobación del Ministerio de Agricultura, con aprobación del directorio del banco, con aprobación del FONAFE, con aprobación de la SBS. Entonces, quienes han traído a este banco abajo son los medianos agricultores, que tengo hasta los nombres de quiénes son. ¿Cómo se llama? Y los pequeños no te afectan tanto, porque un pequeño, tú le prestas 20, 30 mil soles, se caen 10 pequeños y no te afectan mucho. Tendría que ser pues muy bruto para que esa gente que no te va a pagar ahí. Y el otro problema que tuvo el Banco Agropecuario también, que es un tema también de los privados, es que el año 2013, 2014, cuando hubo la Roya María, que afectó a muchos productores, afectó a más de 40.000 productores de café, ¿ya? El Estado, el ministro de Agricultura de esa época llamó al presidente editorial del Banco Agropecuario y le dijo, mira, vamos a sacar un fondo en Agroperú para comprarle la deuda a los pequeños productores, que tienen créditos con instituciones privadas, Banco Continental, Caja de Piura, Caja de Huancayo, etc. Mientras tanto, banco, pon 100 millones y yo te lo repongo. El presidente del directorio, que no tuvo los pantalones para decirle, señor, nosotros no vamos a aceptar eso, lo aceptó y compró 100 millones de deuda a empresas financieras privadas, que no se los pagaron nunca. Le dieron a 3 años y en el 2017 comenzaron a vencer todos. Recién el Estado los ha tomado el año pasado, el año 2019, perdón. Pero ese tipo de posiciones políticas son las que requieren gente que le diga no. Yo integré un directorio donde el presidente le decía al ministro, el ministro Lemay le decía, vamos a prestar a 8%, 5% de papa en Huancavelica. No, no voy. Y si no, sácame. Felizmente, según la ley, el que nombra al presidente del Banco Agropecuario es el Ministerio de Agricultura. Pero en este caso, el 2017, cuando me llamaron a mí para la gerencia general, lo nombró el MEF. El MEF le dijo, ¿sabes qué? ¿Nombras a esta persona? ¿O cómo se llama? ¿O no te apoyo en nada? Entonces el tema es que tienen que ser directores que puedan tener independencia y que sepan decir no. Porque el Banco Agropecuario ha creado a Dionisio Romero y le dijeron, préstale, compra la deuda de todos los créditos de consumo de los que no van a pagar. ¿Qué te va a decir? No, no. Esos dos temas son los que han traído al Banco Agropecuario abajo. Y otra cosa más, que tampoco no lo entiendo. Nosotros hablamos con un estudio, que creo que es el estudio de la CHEA, ¿ya? Para hacer una decisión simple, separar esa deuda mala, pasarla a una empresa que no genere costos, sino que la deje en un banco privado, pero la separas de la cartera del banco y comenzar a cobrarla
con temas judiciales, con cobranzas, en fin, embargamos a varios, bueno, ¿ya? Pero que no afecte a la cartera del banco generando la exigencia de provisiones que den utilidad. Inicialmente el ministro Torres la aceptó, cuando cambiaron a Torres se rechazó y no sé por qué no lo han hecho hasta ahora, porque el Estado cada 4 o 5 meses tiene que meterle 30 millones al banco para que el banco, su patrimonio no se vea afectado por el tema de la mala cartera. Separe esa deuda de ahí. Y por último, convierta al banco en un fondo que pueda prestar una parte, ¿cómo se llama? Directamente, pero otra parte lo pueda prestar a través de intermediarios poniéndole ciertas condiciones, instituciones financieras, digamos. Ahí. Y ese fondo sácalo de la SBS, o sea, hay maneras inteligentes. Como banco de segundo piso. Banco de segundo piso y de repente puedes decir un porcentaje de tus colocaciones para crédito de inversión a pequeños productores. Cuando te hablo de crédito de inversión, pues no te hablo de grandes créditos, pero por ejemplo, a un agricultor que le presta 20.000 soles, 1.500 puede ser para que compre una mochila de fumigación, por decirte, que tenga un activo más, se ahorra ahí. Cosas pequeñas que son inversión. Ese tipo de medidas son las que hemos propuesto desde el 2017. Esperemos que con estas reformas agrarias comiencen a ser escuchadas, ¿no? Y esos medianos, una pregunta, esos medianos agricultores que no pagaron, que tuvieron la supermora que comentaste, ¿ellos están reportados en Infocor o están alegremente siguiendo con sus vidas? Mira, no te voy a decir los nombres por casos. Hubo 2 organizaciones de productores, ya 2 empresas de estos productores, que son la primera y la tercera cuenta más grande, que hoy día le deben como 80, 90 millones cada uno al banco. Bueno, estos eran productores que eran proyectos que los tenía COFIDE y los llevó al banco financiero. Se los entregó al banco financiero, ¿ya? Y el banco financiero los aceptó, o sea, les aceptó colocar su plata en ellos, pero ¿cómo se llama? El 100% de la responsabilidad era de COFIDE. A los 2 años, años y medio, el banco financiero le dijo a COFIDE, hermanito, dame mi plata y quédate con tus proyectos, no me sirven. COFIDE se los lleva al banco agropecuario. ¿Ya? Eran proyectos, en ese momento debían como 14 millones de soles cada uno, algo así. El banco agropecuario les presta, compra la deuda y les da 10, 14 millones de soles más a cada uno. Y acepta 50% de la responsabilidad. Adicionales, o sea, a los morosos les dio más plata. Le dio más plata y encima se comió el 50% de la responsabilidad, cuando el banco financiero no había aceptado ni el 1% de la responsabilidad. Y encima las garantías eran 30% del monto, el resto de las garantías eran los llamados activos biológicos. El activo biológico, que es la cosecha, tú lo puedes aceptar en un productor de 20.000, 30.000 soles, porque en fin, ahí. Pero no lo puedes aceptar no lo puedes aceptar como garantía en alguien de 30 millones de soles. Así funcionó el banco. Entonces, el tema no es que el pequeño productor no paga, el tema es tener gente que realmente, no quiero pensar mal, porque obviamente me pueden poner un juicio, pero gente que realmente tome medidas adecuadas, que sea independiente del poder político en cualquier banco, en cualquier empresa. Esa es la historia del Banco Agropecuario resumida. Ese es un robo descarado. Esa puede ser la palabra, ¿no? Yo no quiero mencionarla porque sí, me llamó la Comisión Agraria del Congreso a hablar como testigo, expliqué claro, todo lo explicaba ahí. Incluso me preguntaron, señor, ¿usted cree que había delito? Tú no puedes decir que había delito, pues. No, pues, no, te pueden querellar por eso, ¿no? Sí. Yo lo envié todo a Contraloría. Es más, en una reunión que tuvimos con el presidente de la República en esa época y con su ministro de Transporte, que después fue presidente, y el ministro del MEF, nos dijeron, ustedes no denuncien, ustedes envíen a Contraloría porque ustedes no son expertos en denunciar. No vaya a ser que envíen a Contraloría y Contraloría se encargue. Lo enviamos a Contraloría. Contraloría, hecho hasta la fecha, no ha denunciado a nadie, ¿no? Bueno, esos son temas ya que... El tema para mí no es un tema de... En el Perú las empresas públicas se manejan mal porque es un tema de gente decente y de gente eficiente. Ese es el problema. Pero bueno. No sé si habrá otra pregunta. ¿Alguien más tiene otro comentario? Señor Carlos, yo, otra vez. El tema de reforma que se habla, de lo que yo he tenido experiencia, tiene también o abarca a los trabajadores. Le digo esto porque el momento de la cosecha de los mangos en Campo Grande, hordas de personas de, ¿cómo se llama? Ayacucho, Andahuaylas, los vi ahí. Y en otra oportunidad, no me acuerdo en qué, también experiencia tuve, o otra agroexportadora, también migraban ahí y después se iban a Chincha a seguir
son personas que van de norte a sur cosechando cuando hay temporada. No sé si también abarcaría algo la reforma, el tratar a estas personas que tienen que estar trasladándose como nómades con toda la familia. Mira, si tú ves los ejes de la llamada segunda reforma agraria, que dicho de paso sería la cuarta, por fin, si tú ves los ejes, no menciona nada de la parte laboral, ¿eh? No menciona nada de la parte laboral, eso tendrá que tratarse de otra manera. Ahora, tal como están las cosas, porque si tú lo ves todo es tan gaseoso, la segunda reforma agraria puede tratar, incluso podría tratar, no creo, pues estoy exagerando, haciendo una caricatura, pero podría tratar hasta de los jardines de Jesús María, ¿no? Si quisiera llegar a ese plan ahí. Pero no creo, pues los ejes no mencionan nada de la parte laboral, lo que menciona la pequeña, la agricultura familiar, no el tema laboral, eso irá por otro camino, ¿no? Ok, Víctor, ¿ibas a comentar algo? Sí, hola, hola. Disculpe si llegué tarde a tocar el tema, pero me parece que lo conversamos la otra vez, Carlos. A mí me parece, a ver, el tema de la reforma agraria sí están apuntando a temas técnicos como lo que hemos estado hablando, pero a mí me parece que es un tema más social, eh, por lo que van a los pequeños agricultores o la agricultura familiar. Y según entiendo, la agricultura familiar es, digamos, no tiene siento, o sea, tú ves, conoces más el sector, siento que no tienen un enfoque de empresa, o sea, están ahí porque hacen algo, porque, digamos, no tienen un incentivo a crecer. Entonces, ¿cuál es el incentivo del gobierno en promover una actividad económica que no tiene futuro? O sea, esa es un poco la primera pregunta, y por eso yo creo que vas más por el lado social. Y comparando un poco lo que pasa acá en Chile hay agricultura también, digamos, familiar, pero también hay mucha microagricultura. O sea, yo conozco muchas personas que tienen un campo, como le dicen acá, siembran cerezas o lo que fuera, se lo venden a uno más grande que las va juntando y las exporta. Entonces, ¿por qué, por qué ese interés de tratar de disfrazar de algo económico cuando realmente es un problema muy social? O sea, yo creo que ahí es donde se enreda todo este tema de la reforma, la famosa reforma agraria y se crean malentendidos y todo eso, ¿no? Porque un poco lo que decías, Carlos, por el lado técnico estoy de acuerdo, o sea, hay que incentivar, hay que buscar mejores formas de producir, no sé, financiar, poner garantías, todo lo que tú quieras, pero si vas a hacerlo para personas que no tienen interés en crecer como empresa, como negocio o como actividad, es tirar la plata, básicamente. Bueno, tienes razón, Víctor, yo lo he dicho de alguna manera. Hay tres agriculturas en el Perú. La agricultura de subsistencia, la agricultura de, ¿cómo se llama? Familiar, mercado local. La agricultura de subsistencia también le llama familiar. Y la agricultura de agroexportación. La agricultura de agroexportación, sácala del tema porque se maneja sola. Dicho de paso, hay 2.200 empresas agroexportadoras. Todas no son grandes. Hay empresas que exportan 1.000.000, son pequeñas. O sea, hay pequeños productores que se han organizado y están exportando. Y hay 300.000 hectáreas ahí. 300.000 hectáreas que exportan directamente y 300.000 más de productores de café o de cacao, de grano orgánico que exportan a un través de un tercero que le venden. Entonces, 600.000 hectáreas que de alguna manera están orientados hoy a la agroexportación. Pero dentro de ese 1.200.000 agricultores de subsistencia, que uno dice, pero son subsistencia, entonces ¿de qué viven? Porque viven de que tienen otro trabajo, tienen una bodega, es mensajero, uno es chofer en la mina, el esposo trabaja en servicio doméstico, en fin, lo que fuera. Entonces, y de esos productores, yo tomo un caso, tomo los 500.000, 500 y pico mil que tienen menos de 1 hectárea, porque eso sí es una cosa bien inmanejable. Yo digo, a los que tienen 2 hectáreas o 3 para arriba, para adelante, al menos puedo juntar 10 y para tener 30 hectáreas ya puedo hacer cierto negocio, para hablar del tema empresarial que tú manejas y antes de entrar al tema social. Pero los de 1 hectárea tendré que juntar 30, pues eso es muy, muy difícil. Y la pregunta además que yo les haría a esa gente, a esos 500.000, en la gran encuesta es, oigan señores, ¿usted estaría interesado en dejar su trabajo para asociarse con otros 29 o 30 y comenzar un negocio agrario? De repente el señor te dice, no hermano, yo lo que quisiera es que la mina me pague más como chofer. Entonces, esos de ahí de repente no deberían ser considerados como productores agrarios, aparte ahí, queda el resto. Ahora, ¿es un tema social? Sí, es un tema social porque obviamente en el sector rural nos se presentan las mayores propuestas. Acuérdate que las grandes revoluciones, las revoluciones más sangrientas, Castro, Pol Pot, Mao, todas ellas han venido del sector rural, ¿sí? Sendero Luminoso. Pero es un tema social que puede convertirse en económico
en la medida que asocies productores, que les des esa técnica, que les des financiamiento. Hoy día los programas son los programas de asociatividad con mayorías, los asocias, le das su platita y ahí los dejas. Tienen los programas de técnica como Serviagro, que le das esa técnica, no necesariamente estos, sino a otros o lo que fuera. Tienes el banco que le presta o sea, no están articulados esos programas y no hay un gran programa de articular al mercado, que es lo que tú dices, lo que coincido. El gran objetivo es articularse al mercado y parece que darles asociatividad, asistencia técnica, capacidad de gestión. Ese programa de habilidades te da plata para la producción, pero no te da plata para la gestión. No te da plata para un gerente. Entonces, eso tiene sentido. Entonces, pero sí pueden convertirse en económicos porque en la medida que todos esos productores que estén dispuestos a atender estos parámetros que mencionamos, en los cuales todos creemos, y incrementen su productividad del maíz, por ejemplo, se van reduciendo las importaciones de maíz. Que incrementen su productividad, por decirte, no sé, pues en el tema de arroz, o que mejor se va reduciendo importaciones, el almidón. Entonces, ese tema social se puede convertir en económico, pero igual tiene que atenderse. Y tú que estás en Chile, mira el caso social, Chile es gran país. A mí me sorprendió Chile, esas protestas que había en Chile, el tema de la Constitución en Chile, que lo poníamos como modelo, y hoy día resulta que el tema social se le puede convertir en económico. Entonces, O sea, ya hay que está atenderlo, funcionando. pero hay que atenderlo buscando que las mejoras económicas sean sostenibles, que no sean regalos, que no sean dádivas, y a productores que las merezcan, no porque sean buenos o malos, sino porque tengan las capacidades, tanto en la tierra, en la preparación y en la intención. Yo sí creo que es un tema social, definitivamente, pero que puede Sí. ser Sí, económico. un poco mi comentario iba para ahí, o sea, si están enfocados en, porque siempre se habla de la agricultura familiar, de la pequeña familia que vive de eso y no sé qué, que es lo que, por lo menos lo que hablan los políticos, son estos que dices tú que tienen otro trabajo y que tienen ahí, entonces están enfocando una reforma o una política de Estado en un segmento al cual no le interesa crecer ahí como agrícola, o sea, es como no sé, me Pero ojo, parece... ojo, Víctor, mira, hay 2.200.000 productores, 1.200.000 de subsistencia. Digamos que a lo de subsistencia, digamos que a ninguno le interesa. De repente a los que tienen 3 hectáreas les puede interesar, pero digamos que no le interesa a ninguno. Pero hay 1.000.000 articulados a un mercado, 1.000.000 que venden, que producen para vender a un negocio, que están haciendo negocio. Bien, Sí, mal, de esos solo 200.000 tienen crédito. O sea, tienes un mercado amplio para crecer. Bueno, a ese millón, más, no sé, pues de los otros 1.200.000, 100.000, 50.000, 200.000, que quieran incorporarse al mercado, hacia ellos deben ir dirigidos los planes sí, lo yo, yo, otro es yo creo lo mismo. FONCODES, ahí tiene otro tipo de cosas. Yo creo lo mismo, pero una vez más te digo, o sea, la retórica es como muy social, es como que hay que ayudar al pequeño, que el que es de subsistencia, que no, o sea, que tiene otro trabajo, y se va ahí y lo usan como, no sé, pues como caballo de batalla. Por lo menos a mí me da, o sea, me da temor una campaña de una reforma con esa retórica. Ahora, si te Bueno, dicen un poco lo que estamos hablando, enfoquemos a estos que son medianos o que sí están articulados, que quieren crecer, que quieren exportar, que quieren mejorar sus técnicas, encantado, feliz, pero en eso pero va para concordamos, otro Víctor. lado. En eso concordamos. Efectivamente, la retórica es lo que tú dices. Hoy hay 2.200.000 productores y solamente el 10% tiene crédito. No, señor, tiene crédito el 25% de los que pueden tener, otros no pueden tener. Pero también hay la otra retórica. La retórica de los que dicen la agroexportación. Y todos para la exportación. No, pues no es solo la agroexportación. Hay que ver, hay dos retóricas que se agarran, se sacan, jalonean los pelos. ¿Ya te das cuenta? Entonces, hay que buscar el tema de centro y buscar lo que es sostenible y lo que es lógico y lo que puede ser sostenible en el mediano plazo. O sea, no se trata de regalarle plata, pero tampoco trata de decir vamos a volverlos todos exportadores porque eso es irreal. Hay que buscar el centro. Estas propuestas que yo he puesto aquí y hay otras más que he hecho en otras reuniones, están orientadas, el grupo de trabajo, hacia ese tipo de cosas que tú manifiestas. Y lo que ha hecho ese señor César Guarniz, sí, efectivamente, es un tema de unidad de pequeños productores con grandes y medianos, y ha dicho un tema. El tema de las mejoras agrícolas no es un tema político, no es un tema de derecha, de izquierda ni de centro, es un tema de sostenibilidad y de mercado. Y esa es la verdad. Y lo ha dicho una agricultora que maneja una plataforma de 20 gremios. A ver si los gremios le harán caso o no, pero por lo menos se lanzó con eso. Eso es positivo. Julio quería participar. Adelante, Julio. Una duda, el término reforma agraria, para los que tenemos 50 o más, obviamente tiene una connotación histórica fuerte,
pero para el agricultor, menos de 50 años, de persona común y corriente, ¿significa lo mismo el concepto reforma agraria? Mira, este señor César Guarniz, que es el coordinador de 20 gremios, ha dicho bien claro, no se trata de expropiar, o sea, para ellos no se trata de esto. Para, ¿cómo se llama? Para otros, oye, sí, hay que quitar a los grandes y a los pequeños. Para otros hay que poner límite a la cesión de tierras. A mí me sorprende haber encontrado, porque yo había escuchado que esta era la cuarta reforma agraria, pero me sorprende haber leído que en el gobierno de Manuel Prado con su ministro Beltrán hayan propuesto una ley de reforma agraria con un límite de 250 hectáreas de tierras en la costa. O sea, un gobierno liberal propuesto, no se lo aceptó el Congreso. Ahora, efectivamente, le han puesto el nombre de la segunda reforma agraria. ¿Por qué? Porque probablemente o con seguridad ese fue el término usado en la campaña para ganar votos. Ya viene la segunda reforma agraria. Ahora que han ganado, no les queda más remedio que aterrizar el tema, es decir, la segunda reforma agraria no es expropiación de tierras, porque eso es absurdo, no tiene sentido. ¿Ya? Aparte, imagínate que le quiten a los 300.000, a los 2.200 productores, 300.000 hectáreas de tierra y la repartan entre los 2.200.000. Esto tocaría un tercio de hectárea. Pues no resuelves nada, pues eso ya es absurdo. Entonces lo que han dicho es la segunda reforma agraria y con todos los ejes que están acá, ¿no? Y obviamente la han sacado el día de ¿cómo se llama? El día del golpe de Estado de Velasco y toda la historia, porque tiene ya una connotación política que es lo lamentable, que se lleve lo que, como decía Víctor, se lleve estos temas que son económicos, sostenibles y sociales, que requieren sostenibilidad, se lleven al tema político. Pero eso así. Yo Lo que creo que es pasa es que... reforma agraria con unas ganas de reivindicar a Velasco, solo por eso. Sí. No, y generar, exacerbar las contradicciones ahorita, ¿no? O sea, lo que están buscando, esa es mi opinión, lo que más le gustaría a Cerrón es que la derecha bruta de Chorada se ponga más bruta de Chorada y le den un golpe, porque los volverían héroes automáticamente. ¿Pero has visto las declaraciones de la ministra de Trabajo, no? No. Betsy Chávez, que así como hay una derecha bruta de Chorada, hay también una izquierda bruta de Chorada. Ah, claro, sí, claro. Si O hay, sea, para que veas que hay divisiones. Sí. Ahora, ¿no te parece coincidencia? Se lanza la segunda reforma agraria a la semana, 10 días, lo renuncian a Bellido, cambian el gabinete, meten preso a los dinámicos del centro, justo el día antes que juega Perú, para buena suerte Perú ganó. A mí me parece que hay un tema de avance del grupo Caviar. Totalmente. De Verónica Mendoza. Ahora el gobierno, o sea, yo creo, ahora el ministerio, o sea, los ministerios, o el gabinete, está dominado por caviares, otra vez. Sí. Pero es menos malo. Mira, a mí, Frank nunca fue mi modelo de ministro de Economía. Pero entre los Frank y los Bellido, pues hermano, también queda más remedio, ¿no? Pero claro. estamos, o sea, Frank, o sea, para empezar, Frank no es caviar. O sea, tienes claro eso, ¿no? Sí. Él es Pero es un hombre de izquierda. Frank es izquierda zurda mala, o sea, Víctor. chequea su canal de YouTube que se llama La Quinta. Sí, y escucha lo que habla de economía. Cerrón dice que es un Chicago Boy, ¿eh? Sí, no, pero es que Cerrón es, no sé, pues. Yo sé. Sí, claro. Cerrón fue formado en Cuba. Pues. Por Dios, pero yo creo que esto de haber sacado la segunda reforma agraria, con ese nombre ahorita, en estos momentos, es más que nada para buscar apoyo en los sectores rurales, que vean, oye, ya vamos 60 días y no hay nada. Y los sectores rurales, ahí el problema va a ser que los sectores rurales van a decir, ya, segunda reforma agraria, bueno, ¿qué viene? Y hasta el 31 de diciembre, según la resolución, recién va a estar el plan. O sea, que el plan que se haga el próximo año, recién se va a comenzar a aplicar. Y no está incluido en el presupuesto actual. Tampoco, porque el presupuesto actual se ha hecho sin el plan de la segunda reforma agraria. O sea, entonces, ahí va a comenzar una serie de reclamos, sabe Dios, pues, algunas cosas se podrá sacar de otro presupuesto, otras no, en fin. Otra cosa, no están convocados las direcciones, los gobiernos regionales. Y la agricultura en las regiones está en los gobiernos regionales, no está en el ministerio. Entonces digo que es un tema gaseosísimo. Más en la pelea, mucho más. Aquí, ¿cómo se llama? Más es mucho ruido y pocas nueces. Ese es el resultado final. Sí. Entonces, esto ha sido solamente una exhibición, un cacareo político. Un cacareo político de ambos lados, porque otros en contra. Hoy día, porque yo no veo en el Ejecutivo actual propuestas importantes, pero tampoco las veo, Arnaldo, en el Congreso.
Entonces es un cacareo político para decir, mira, acá jalar aprobaciones, y nosotros para decir, ahí viene Velasco, pero si tú ves todo esto de acá, no hay nada concreto, ¿no? Ujú. Así es. Carlos, en el Congreso, ¿quién hay que tenga una batuta inteligente desde el punto de vista agropecuario? Yo le quitaría, hazme la pregunta, pero sin la última palabra. Sigri Bazán, Sigri Bazán. Hazme la pregunta sin la última palabra. Ojalá hubiera, aunque sea desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de salud, de educación, no hay, pues, debe haber 10, 20 personas, porque tampoco solo Dios absoluto, y eso a veces ni siquiera Dios, pero en fin, ¿cómo se llama? Pero mira la gente que hay, mira los que están en la Comisión Agraria, y es para llorar, ¿eh? No, no, Algunos no son los, amigos personales, pero bueno. no, no los conozco. No, los veo y no me dicen nada. No te pierdes Claro. nada. Ah, ya, sí. Julio, y Julio, y un poquito sobre lo que comentaste de que, mira, aquí estoy presentando el cuadro de Carlos, que me parece muy fuerte, de Sí, la yo también tomo cantidad de nota del cuadro. productores. Sí, ya. ¿Cuántos de estos, mira, hay aquí sumando estos 500.000 litros 900, acá tienes 1,5 millones casi? 1,5 millones de productores. ¿Cuántos de estos saben lo que fue la reforma agraria de Velasco, las implicancias? Te apostaría que casi ninguno, ¿no? Porque en el mundo rural, nuestra educación no toca esos temas, ¿no? Entonces, yo me atrevería a apostar, sin mucho conocimiento, que no saben, esta declaración política es más para hincar a la tribuna política, ¿no? A los de la DBA y los de la IBA, los dos extremos, pero el grueso de los que están al medio no tienen ni idea de qué se trata. Fíjate, yo te diría que el promedio de edad, según el Senagro de 2012, del productor peruano es 50 y tantos años. O sea, Es viejo, se va envejeciendo. O sea que algunos de esos Claro, pueden haber, claro. si es 50 y tantos, no, algunos deben tener pero es que ¿en qué año fue la reforma agraria, Carlos? ¿El 69? 69 al 74, 75. Ya, pues Pero las entonces, cooperativas continuaron hasta la época de Fujimori, ¿eh? Porque Belaúnde y Gala García las mantuvieron las cooperativas. Se empezaron a cerrar con la ley de privatización que dio ya. Fujimori y de condonación de la deuda que tenían. Pero Oh, hay gente que puede tener alguna idea. Ahora, Velasco, independiente que tenga una idea, porque la mayoría de gente joven tampoco tiene la menor idea de que Velasco fue pues, un desastre. uh-huh. ¿Ya? Un gran desastre, porque el primer gobierno de García también fue un desastre. ¿Eh? Y el de Oh, Belaúnde, desastre y cuarto, ya una cosa así. Pero en fin, pero ¿cómo se llama? Pero a Velasco lo han convertido en emblemático en la cuestión de rehabilitación, el tema ahí, etcétera, etcétera. Y Túpac Amaru, que dicho de paso fue un gran empresario agrícola, dicho de paso. Túpac Amaru no era un pobrecito, era un hombre que peleaba más que nada por los abusos económicos y por las imposiciones de tributos que había en esa época. ¿te refieres al prócer, a José Gabriel Condorcanqui? José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca. Ah, Cacique era. De hecho, yo tengo un primo que estudia historia, tengo bastantes diferencias con él, pero me dijo algo que es muy cierto, que es un error considerar a Túpac Amaru como un prócer de la independencia, porque no tiene nada que ver con la independencia. El tipo se levantó en armas, no sé si en armas, pero bueno, se levantó En porque armas. es lo que dice Carlos, porque le pusieron impuestos, le comenzaron a molestar su negocio. Y él se levantó no porque quería ser libre, sino porque estaba defendiendo su negocio. no, y Cacique Víctor, de él Tinta se y de levantó, Tungazuca. ojo con eso, él se levantó contra el virrey, no contra el rey. Claro. Su gesta no tenía como objetivo independizar el Perú, no, 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 era no. el virrey abusivo que teníamos en Lima. Quería proteger su negocio. O sea, de hecho era un mercantilista, así que de alguna manera sí. Ojo que en la independencia, en las fuerzas libertadoras, por llamarlo así, los peruanos eran minoría. En cambio, en Sí, las fuerzas realistas, los peruanos sí eran mayoría. Porque la sí, independencia inicialmente fue un tema económico. La historia de la humanidad se orienta por los temas económicos. Eso, el que quiera negarlo, o el tema del. Porque el comunismo Eso, fracasó, pues. Y eso decía fracasa. Marx, eso decía Marx, la economía es el motor de la historia. Eso es verdad, es así. sí. Y, y, Todas las guerras son por un motivo económico. ¿Sí? Todas. Creo que no hay ni una que no Menos haya sido. la guerra de Troya fue por amor.
Habría que ver, porque te basas en Homero, pero No, habría la que ver si película. peleaban por territorio también, ¿ah? Lo decía por la película, pero bueno. Creo que Ya le vas a Hollywood meter no también. fue. Sí, Así No es. sé si alguien más tiene otra sí. pregunta, No, porque es, es por lo que decías, Arnaldo, revisando el cuadro el 14% del área, o sea, 14% del área, es del 94% de los productores. O sea, este es un tema puramente social. O sea, atomizado, así es, y micro. nada. Sí, o sea, 94% de productores es el 14% del área. O sea, acá no hay rentabilidad, no hay nada. Simplemente No. es un tema de darle de comer a la gente porque es el 94%, pues, Claro, es pues, importantísimo. Es un tema porque social, punto. si tú siembras tu jardín, no vale la pena alquilar un tractor para tu jardín, pues. ¿No? Ahora mira, hay una cosa que no se sabe, ¿ah? De Depende del repente jardín que esos tengas. 500.000, estoy poniendo un ejemplo absoluto, ¿ah? De repente esos 500.000 productores menores de 0.5 hectáreas viven mejor que los 210.000 de 5 a 9 hectáreas, 8, porque esos 500.000 tienen un empleo de otro tipo, que de repente les da un ingreso mayor que el de 5 a 10 hectáreas, que son 200.000, que se están peleando con el negocio agrícola. Eso es lo que hay que aclarar, hay que tenerlo muy claro. Esta gente de que, señor, yo vivo de mi trabajo chofer en la minera, y gano más que lo puede ganar uno, y al final me dan utilidades que uno de los 200.000 que están de 5 a 9.9 hectáreas. Entonces, a ese el bono le cae en buena hora. Y eso sí que le cae el bono, porque de repente tiene sueldo de la minera, ¿no? O de quien fuera. Carlos, has tocado un tema importante. Acá leo el tema productores. ¿Qué cosa es un productor? ¿Un productor es una persona? ¿Un productor es una familia? O sea, ¿qué es el productor? Es ¿El una dueño de la persona, pero tierra? por lo general los pequeños productores trabaja toda la familia, ¿no? Trabaja el marido, la esposa, a veces los hijos, a veces un allegado, en fin. Es lo que Pero le llaman ahora una unidad agrícola. estos, Eso. por ejemplo, menores de media hectárea, 507.000, ¿son 507.000 familias que están cosechando su propia tierra? ¿O son personas que tienen el título de propiedad, para llamarlo de una manera, y tienen atrás 2 millones más de personas? Esa propiedad, esa superficie agrícola está a nombre de una persona, ya sea con certificado de posesión o con registros públicos. Ok, Y esa persona está ahí, tiene su esposa, tiene sus hijitos, tiene lo que sea. Pero ellos no trabajan el tema agrícola, están en otros lados. De repente la esposa se ocupa de los pollos, por decirte, o el hijo, lo que fuera. ya. No trabajan ese tema. Ellos tienen un ingreso de otro tipo. Si no se hubieran muerto de hambre hace tiempo, pues imagínate, subsistencia solamente con la parte agrícola pequeña que tienen, no podrían haber vivido. Tienen otros ingresos. Y esa es la gran pregunta y lo que se tiene que diferenciar. ¿Cuánto de esas personas tienen un ingreso mayor por otro tema? Que tampoco es que ganen muchísima plata, no es que ganen 10.000 soles mensuales, ¿eh? Pero pueden tener un sueldo mínimo de 1.200, 1.500, 2.000 soles, lo que fuera. Ujú, ok, Ok. ok. Arnaldo, Adelante. ¿qué tal? Martín. Hola, Martín. Sí, quería hacer una quisiera hacer una acotación sobre el tema de Tupac Amaru, ¿no? Que si bien es cierto, al inicio de su revolución fue por un tema personal, como ustedes lo dicen, pero no podemos negar que eso levantó el espíritu revolucionario de la gente, de todos los peruanos en ese momento. O sea que fue muy importante. No hay que quitarle ese mérito, porque después él también se comprometió con la causa. Pero así pasan, ¿no? Es una revolución, además creo que fue la primera que hubo acá en América. Entonces, eso para mí levantó todo el espíritu revolucionario de las demás personas, porque eso no quedó ahí nomás. A la muerte de Tupac Amaru siguió el tema. Y entonces, yo creo que, si bien es cierto, como bien dice, fue un tema personal, pero eso despertó el espíritu revolucionario. Solo eso quería decir nomás. Gracias. Bueno, es un Gracias, tema de Martín. interpretación, pero hecho de paso no fue la primera. Manco Inca se levantó mucho antes y los terminaron. Y hubo varios levantamientos antes de varios descendientes de Inca. Pero no tuvo lo que ocasionó Tupac Amaru. No tuvo el alcance, digamos, ¿no? Es que ahí yo discrepo un poco, porque Tupac Amaru fue en 1780 y la movida revolucionaria en Perú, independista, es 25 años después o 20 años después. Entonces, no sé si tiene una relación directa, la verdad. Pero por eso fueron los precursores. No, pero los precursores, digamos, Hipólito Unanue y todos ellos empezaron a pensar en esto a inicios del Ahora, mira, siglo XIX. ahora, No, pero igual ahora, es, por ejemplo, la ideología que uno está sembrando ahorita
no va a cambiar en 1 o 2 años, eso va a ser a posterior. Entonces, hasta transmitir a las otras generaciones que vengan, por eso es que ese es el lapso de tiempo que se demoró. Y más aún en esos tiempos que las comunicaciones eran muy pocas, ¿no? A ver, la verdad es que no se puede ser absoluto en estos términos, ¿no? O sea, no sabemos cuánto ha influido en los demás, pero sí es un hecho cierto de que 25 años de que se pusiera de moda en Lima, ya estaba un José Gabriel Condorcanqui levantándose ahí, y unos años antes estaba, habían otros, ¿no? Entonces, sí, o sea, son hechos que van sumando. Tal vez no es la gota que rebalsa el vaso, pero esa gota es parte del proceso Pero, independentista. Arnaldo, pero el análisis también es un poco limitado, porque efectivamente no se le puede negar la importancia que le quiera dar a Tupac Amaru, pero son interpretaciones. ¿Por qué son interpretaciones? Porque Tupac Amaru generó un movimiento armado donde hubo sangre, levantamiento, pelea, combate, etc. Pero son las interpretaciones que se le han dado en nuestros tiempos, en la época de Velasco, de izquierdas, en fin, buenos o malos, no lo voy a juzgar, reales o no. Pero Cela, Vizcardo y Guzmán, Maquijano y Carrillo, los que trajeron las ideas de realmente de independencia, no se les da mucha pelota. Y ojo, que la independencia del Perú no fue gestada por el pueblo peruano, fue gestada por clases medias y clases medias altas, que leían a Vizcardo y Guzmán, que leían a Maquijano y Carrillo, que leían a Cela, y que de repente a Tupac Amaru no le pelotaban mucho. Entonces, eso hay que ponerlo en su justo nivel. ¿Cuál ha sido la presión de cada uno y cuál ha sido la influencia de cada uno en la independencia peruana? ¿Ok? Totalmente válido. Bueno, ya estamos sobre la hora. Te agradezco, Carlos, por la presentación, y a todos por participar. Espero que hoy día hayamos aprendido un poquito más, que es la idea de estas reuniones, sembrar semillas que no sabemos dónde van a terminar después, pero espero que den buen fruto, ¿no? Gracias a todos. En 25 años vamos a ver eso. Espero que no tanto. Hoy en día las cosas pasan más rápido. Listo. Listo, ok, muchas gracias. Buen fin de semana a Muchas todos. gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Excelente Gracias, posición. Arnaldo. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Listo, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches.